Muy buenas amigos, la pregunta de hoy es ¿qué secretos encierra el Cristo de la Buena Muerte? Vamos a verlo. Pues tenemos que remontarnos a mediados del siglo XVI cuando la recién creada Compañía de Jesús se instala en Sevilla, justamente en el lugar donde me encuentro. Se instala en lo que se llamó la Iglesia de la Anunciación y la Casa Profesa de la Compañía, es decir, el lugar donde se ubica la Facultad de Bellas Artes y la Iglesia de la Anunciación. Sería en este lugar cuando, a comienzos del siglo XVII, en 1620, esta compañía, esta orden religiosa, le contrataría una imagen soberbia, un crucificado, a un imaginero llamado Juan de Mesa. Pues nos ubicamos en la antigua calle Compañía, que es el lugar donde se ubicó la casa principal y la iglesia principal de la Compañía de Jesús, la actual Iglesia de la Anunciación y la actual Facultad de Bellas Artes. Podéis ver aquí el rótulo de época de Pablo de Olavide, donde podemos ver el antiguo nombre de la calle que hace referencia a la Compañía de Jesús que aquí se instaló en el siglo XVI. Vamos a ver lo que fue la Casa Profesa. Y aquí podéis ver que en lo que es la actual Facultad de Bellas Artes se encuentra el patio renacentista, que fue el patio principal de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, como podéis ver en estas columnas toscanas, que fue prácticamente lo único que se conservó en los años 70 de la antigua Casa Profesa de la Compañía, un edificio que fue demolido en los 70 para construir la actual Facultad de Bellas Artes. Se conserva, como podéis ver, la Iglesia de la Anunciación, la antigua iglesia jesuita, y este patio renacentista precioso, que ya os digo fue lo único prácticamente que se conservó de la antigua Casa Profesa de la Compañía. Pues precisamente en este lugar, antigua sede jesuita de Sevilla, es donde el imaginero, un imaginero que estaba en ese momento en ciernes, en la década de 1620, un imaginero con una enorme creatividad y muy vanguardista, Juan de Mesa, sería contratado por la Compañía de Jesús para la ejecución, para la hechura de un crucificado y una María Magdalena abrazada a la cruz. Ese crucificado es el Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de los Estudiantes, pero ese crucificado originalmente estuvo aquí, estuvo concretamente en lo que fue la iglesia principal de la compañía, que es para el lugar para el que fue contratado. Ese crucificado estuvo, sabemos, en una capilla de la nave de la epístola de la Iglesia de la Anunciación. Ahí estaría desde la década de 1620, que es cuando el Cristo fue contratado, y lo sabemos porque en los años 20 del siglo XX, dos investigadores, entre ellos Eliodoro Sancho Corbacho, un investigador de la Universidad de Sevilla, descubrieron la autoría del Cristo de la Buena Muerte y el contrato de Juan de Mesa a la Compañía de Jesús, por lo que conocemos la autoría. Pero aquí hay más curiosidades que contar del Cristo de la Buena Muerte. Venid por aquí. Pues ocurriría que en el siglo XVIII, concretamente en 1767, por orden de un rey Borbón, que fue Carlos III, se suprimió la Compañía de Jesús. Sería Carlos III quien firmaría la pragmática sanción que pondría fin a la compañía, no solamente en España, sino también en los territorios de los virreinatos americanos. Y eso supuso la pérdida de todo el patrimonio artístico por parte de la Compañía de Jesús, patrimonio que sería expoliado en gran parte y sería vendido. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió con el Cristo de la Buena Muerte de los jesuitas? Vamos a verlo. Pues nos ubicamos junto a una de las puertas de la iglesia jesuita, de la antigua iglesia jesuita de la Anunciación. ¿Y qué ocurrió con todo ese patrimonio tras la pragmática sanción? Esto ocurrió en toda España y en América, no solamente en Sevilla. Los jesuitas perdieron absolutamente todo, incluido, por supuesto, el Cristo de la Buena Muerte. Y sería en 1771 cuando la Universidad de Sevilla se instaló aquí y se quedó con la iglesia, que se convirtió en la capilla de la universidad, y con lo que fue la antigua Casa Profesa, que se convirtió básicamente en el rectorado de la Universidad de Sevilla. Y el Cristo de la Buena Muerte pasó a ser propiedad, como lo es a día de hoy, de la Universidad de Sevilla. Y sería en este lugar, en la antigua Casa Profesa, donde vendrían los estudiantes de la Universidad de Sevilla, porque esto se convirtió en rectorado de la universidad, provocando que, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XIX, muchos de esos estudiantes venerasen al antiguo Cristo de los jesuitas, al Cristo de la Buena Muerte, que se instaló en su lugar, que era la capilla de la universidad, lo que había sido antes la iglesia principal de la compañía. Eso provocó que poco a poco se fuese gestando la idea de fundar una hermandad de estudiantes en torno al Cristo de la Buena Muerte. Idea que se materializaría en 1924 con la fundación de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla en torno a su titular, el Cristo de la Buena Muerte, el antiguo Cristo jesuita. Pues la Hermandad de los Estudiantes, desde su fundación en 1924, estaría aquí tendría su sede, hasta que en el año 66 se movió a la capilla de la actual universidad, del actual rectorado, es decir, a la capilla de la antigua fábrica de tabaco. Las instituciones se movieron, el rectorado se fue en los años 50 a la fábrica de tabacos y la fábrica de tabacos se fue a los remedios en los años 50 también. Las hermandades vinculadas, véase la cigarrera y los estudiantes, años más tarde se moverían, instalándose definitivamente en el año 66 la hermandad de los estudiantes en la capilla de la actual universidad del rectorado.
Y por estar este lugar vinculado, obviamente, a la Hermandad de los Estudiantes y al Cristo de la Buena Muerte, se han realizado muchos traslados vía crucis desde la capilla de la universidad hasta la iglesia de la Anunciación. Y ocurrió que en el año 1983, en febrero, hubo un traslado bastante trágico cuando el Cristo iba subiendo por la calle Placentines, la cuesta de Placentines, produciéndose un accidente en el que el Cristo cayó, la cruz vio en el suelo y, desgraciadamente, la cabeza del Cristo se separó de la talla. Esto provocó que la intervención y restauración que le realizaron a la talla descubrieran dos firmas, dos autorías del autor, del imaginero Juan de Mesa, en el interior de la talla, certificando de nuevo y corroborando aún más la autoría del Cristo de la Buena Muerte por parte del imaginero Juan de Mesa. Así que desde aquí, desde lo que fuese la sede principal de la Compañía de Jesús en Sevilla y la sede fundacional de la Hermandad de los Estudiantes, os envío un beso para todos y no dejéis de seguir estas curiosidades durante la Cuaresma de historia de la Semana Santa de Sevilla en ABC de Sevilla e Hispabilia. Un beso para todos.